del manual. Así que no es ningún procedimiento inventado por nosotros, es algo que está directamente en el manual del instrumento. Bueno, también hay que saber decir que para poder llevar a cabo una mejor operación es necesario conocer las limitaciones del Tomahawk. Así que está íntimamente relacionado con los parámetros que tiene el Toma. El objetivo principal de esta charla es conocer el instrumento, las funciones, los modos de operación que tiene, estandarizar los procedimientos de una manera segura y eficaz, es decir, de una manera apropiada eh, para obtener el mejor resultado con la aeronave. Ahí voy a admitir a alguien más. Bueno, el EDM es un instrumento que tiene toda la información del motor o todos los parámetros, ya sea IGT, el CHT que es la temperatura de cabeza de cilindro, el voltaje, amperímetro, etcétera, etcétera. Utiliza un microprocesador que monitorea todos los sistemas 4 veces por segundo, así que es más rápido de lo que pensamos y es bastante fiable en ese sentido. Los beneficios que tiene es mejorar la eficiencia del motor, optimizar el consumo de combustible, alargar la vida útil de las bujías, reducir el costo de mantenimiento, reducir el costo operativo, un mejor manejo de temperaturas del motor, tiene el fuel management, un diagnóstico apropiado de cualquier problema o situación que se pueda llegar a generar y entender mejor la performance de la aeronave. Más que nada los beneficios está relacionado con mantener la vida útil de la aeronave, tratar de cuidarla lo mejor posible, ya que está todo al alcance de un gráfico, más que nada. No está ni en chiquito, no es nada de otro mundo y es muy fácil para nosotros poder reconocer cualquier tipo de problemas que se nos pueda llegar a generar en el motor y, y bueno, también está una función que tiene que es un agregado, es el fuel management, que es para poder, o sea, el sistema que nosotros tenemos ahora de medición de combustible es por flotador, digamos. Entonces, eso nos va a decir a nosotros, más que nada, cuál es el nivel de combustible. Eh, Disculpen, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Puede ser? Ah, ahí va. Bueno, em, entonces nosotros lo que vamos a tener acá es, como es una computadora, también nos da el recurso de eh, medir el combustible y el gasto de combustible que tenemos eh, por minuto, por segundo. Es muy completo, la verdad. Así que está muy bueno, que es un agregado que tiene. Y bueno, ¿cuándo es que lo vamos a utilizar? Lo podemos utilizar en todas las fases de operación, es decir, en la puesta en marcha, en el taxeo, antes del despegue, ascenso, crucero, descenso y apagado del motor. Esto está constantemente monitoreando el motor desde que se prende. Es decir, nosotros apretamos el máster y ya el instrumento se prende y nos va a estar tirando información de la batería y de la temperatura exterior, por ejemplo. Esto es con lo que nos vamos a encontrar, más que nada, bueno, no apenas prendemos el máster, sino que esto es lo que va a aparecer, digamos, en vuelo o cuando estamos rodando. Vamos a tener número uno, que es el AGT, que te dice, digamos, AGT Normalize, que te dice que se está utilizando o estamos utilizando un instrumento en una fase normal, que eso después se va a ver un poquito más adelante. El CHT absoluto, que es una escala de la temperatura de cabeza de cilindro. También tenemos esto que nos va a indicar... Ah, bueno, me salté el 4 al 2.
el número 2 te indica la escala. En este caso nosotros vamos a utilizar la escala Fahrenheit. Igual esto se puede cambiar desde el menú. Se puede elegir Celsius o Fahrenheit. Yo considero, eso igual hay que verlo, que como el toma, en el manual de vuelo la mayoría de las temperaturas están en Fahrenheit. Bueno, la mayoría de los manuales de vuelo están en Fahrenheit. Podemos utilizar esto en Fahrenheit para no tener ningún tipo de complicación en la lectura del instrumento y así no cagarla, digamos. Después también tenemos acá abajo, no sé si alguien me puede decir si se ve el mouse, así lo uso como puntero. Sí, algo se ve. Buenísimo. Acá tenemos la identificación de los cilindros. En este caso nos va a mostrar 6, nosotros solamente tenemos 4. Que es este numerito, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. También está recuadrado en blanco el cilindro que va a tener mayor, digamos, mayor temperatura en el AGT. Que también te lo va a marcar acá abajo, en este display. El que está recuadrado es el que se va a mostrar acá abajo. También se puede cambiar. El número 4, bueno, la escala de la temperatura de cabeza de cilindro. El 5, la barra de, digamos, de temperatura. Esto es una escala que, bueno, te marca creo que 15 grados Fahrenheit por cada puntito. También nos va a marcar, obviamente no es algo, esto no es una lectura, el porcentaje de HP que se está utilizando no es una lectura directa del motor, es un cálculo que hace el instrumento, por lo tanto, si bien es fiable, hay que tomarlo con pinzas, porque no es algo que te está diciendo directamente el motor, sino que es un cálculo, que también sirve, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. El Scanner Information, que bueno, es lo que había dicho hace un ratito, que depende del recuadro, es la información que te va a estar tirando acá abajo. Acá está tapado, pero es el AGT y el CHT. Bueno, este Single or Dual Teeth Bar Graph, nosotros en el toma no lo vamos a tener, que es el Temperature Inlet Turbine, que bueno, no lo vamos a utilizar nosotros, así que no hay que darle mucha bola. Linear Gauges, Monitor Numbers, Parameters. Bueno, esto más que nada nos va a tirar toda la información que queremos. Esto es configurable. Vamos a tener la temperatura del aceite, tenemos la presión de aceite, tenemos los galones por hora que estamos consumiendo, lo usado, el remanente. Esto, bueno, dice REC, que es lo que se va a necesitar para el próximo punto. Este instrumento también se puede asociar a un GPS, si es que la aeronave lo tiene, y te dice el combustible que vas a necesitar para el siguiente punto, o fijo, o depende de lo que tengas en el plan del GPS. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar porque el toma no tiene un GPS. Y bueno, y ahí tenemos también más instrumentos. Tenemos dos vistas distintas, que es el normal view, que vamos a saber que estamos cuando dice NRM en blanco. Acá lo podemos ver, NRM. En este modo las columnas de AGT y CHT se ven, todos los picos de cada parámetro están puestos a la mitad del gráfico. Esta línea rojita es el pico que nosotros vamos a tener con respecto al CHT. Dicho modo nos permite ver rápidamente la tendencia del AGT, ya que esta escala. Cada punto de la línea en color blanco representa un cambio de 10 grados Fahrenheit. Esta liñita que habíamos dicho acá no eran 15, sino 10 grados Fahrenheit. Para que tengamos presentes que si una barrita está... Obviamente estas barritas azules y verdes están a escala y nosotros rápidamente podemos ver aproximadamente cuánto está cambiando, digamos. Si 10
grados, 20 grados. Déjame ver. Admitir persona. Después tenemos el percentage view. En dicho modo no podemos reconocer porque el indicador normal no está en color blanco, es decir, esto va a pasar de color blanco al color azul que vemos acá, como dice step. Así que es un detalle mínimo que es fácil de cometer un error, pero va a estar en blanco. Así que ahí vamos a saber si está en normal o si está en porcentaje. Todas las columnas tendrán una altura máxima que representa el 100% de ellas o más. La línea roja del medio representa el 50% del parámetro. Y dicho modo permite comparar de una mejor manera a todos los cilindros. Es decir, el cilindro más caliente tendrá columnas mucho más altas que los cilindros fríos. Esto lo podemos ver también en otro tipo de gráficos. Que acá, no sé si está en normal. Ah, mira, acá está en porcentaje. ¿Por qué lo podemos identificar? Por la línea roja. Podemos ver acá que la línea roja, que es el pico máximo, en teoría que tendríamos que tener, está siendo superada. ¿Por qué no está completamente a escala? Como vemos acá. Que en normal está a escala y en porcentaje, digamos, está sacando un cálculo. Acá lo vemos más fácil. Podemos ver la diferencia y compararlo. Acá sabemos que el AGT va a llegar como máximo hasta acá. Y acá vemos que está sacando un porcentaje. O que está, digamos, comparando todos los cilindros. Entonces acá yo puedo ver que este cilindro es el más caliente. Y también puedo ver el que está menos caliente, que está entre estos dos. Es como para poder reconocerlo más fácilmente. Bueno, más específicamente, ¿qué es lo que contienen estos linear gauges? Que son el voltaje, el AGT span, el shock cooling, oil temperature, que acá también podemos ver el acrónimo. Oil temperature, oil pressure, outside air temperature, fuel flow, fuel used, fuel remaining, fuel required to waypoint to destination. Acá lo podemos ver. Y bueno, y el basic scanning operation, que es básicamente la pantalla principal sacando de lado los linear gauges, que acá nos dice el TIT redline, que nosotros no lo vamos a utilizar, pero está bueno saberlo. El digital AGT, acá nosotros podemos ver los valores del AGT. Digamos, si nosotros vemos acá el cilindro 1, estos mismos valores están representados acá, pero del cilindro 2, 3, 4, 5 y 6 los podemos ver también acá numéricamente. Es decir, lo podemos ver gráficamente o numéricamente. Esto que esté, digamos, marcado, te indica el que es más alto, el valor más alto. CHT Absolute Scale, el azul, el CHT Redline. Acá tenemos la altura máxima de la temperatura de cabeza de cilindro. Y bueno, básicamente lo mismo que vimos acá arriba. Nada más que menos específico. ¿Qué más? ¿Qué botones tiene? Es simple porque tiene solamente dos botones, que es el Lean Fine o el Step. El Lean Fine aparece como LF, que es para entrar en un modo, y también tiene la función de Yes and No. Es decir, a nosotros, si queremos cambiar algo en la configuración, nos va a preguntar por sí o por no. No vamos a tener otro tipo de consultas. Entonces con este botón nosotros podemos apretar sí o apretar no. El botón Step cambia el parámetro que se va a mostrar en pantalla, que nosotros lo podemos ver acá. Acá se puede cambiar. En este modo nosotros vemos el AGT y la temperatura de cabeza del cilindro. Y en este modo podemos ver, por ejemplo, la temperatura del aceite. Si yo aprieto el botón Step, voy a poder cambiar o ir individualmente por cada parámetro. Es decir,
O puedo ver el AGT o puedo ver un parámetro distinto. Que eso está muy bueno, porque en vez de verlo en una barra, lo puedo ver en grande. Vamos al siguiente. Bueno, procedimientos normales. Esto seguramente más adelante se retoque un poco en la checklist del Tomahawk. Nosotros acá podemos ver cómo lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar en la puesta en marcha, eh, en el despegue, en crucero y demás. Prácticamente es como hacer un escaneo general de todos los parámetros. Es decir, por ejemplo, acá, Engine Runner, mientras las RPM se están seteando. Lo que nos dice el fabricante es que nos recomienda utilizar el Normalize View primero. A ver, permiso. Permitimos otro más. Acá nos conviene verificar que aumente en 50 grados Fahrenheit el EGT operando con un solo magneto y ver que crezcan uniformemente el EGT mientras aplicamos la mezcla. Te dice que estés alerta o te recomienda que te dice, ojo, mira acá, que puedes llegar a ver low voltages, que es less than nominal battery voltage, y podemos ver un montón más. Obviamente esto va a estar a disposición de ustedes para que le peguen una leída y bueno, y se saquen todas las dudas. Pero bueno, esto es como si fuera otra checklist más, pero para estar un poco más atento de qué es lo que está pasando en el motor, que está muy bueno verlo. Bueno, el EDM830 contiene 3 modos de operación. El Automatic Mode, que muestra un parámetro cada 4 segundos, que eso lo podemos definir nosotros. El Manual Mode, que el usuario define el parámetro en específico que desea monitorear. Y el Lean Find Mode, que contiene 2 submodos, que es el ROP o el LOP, Reach of Peak o Lean of Peak. Esto era lo que yo les mostraba hace un ratito, que yo puedo elegir el parámetro que deseo ver o lo puedo dejar en automático y el sistema me va a ir mostrando un parámetro cada 4 segundos como para ir monitoreando, digamos, la temperatura de aceite, la presión de aceite, el voltaje, ponerle también el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Esto está muy bueno porque nosotros antes lo que teníamos que hacer era pegarle una leída a los parámetros de motor y volver, digamos, a la operación, digamos. Si nosotros estamos volando y tenemos que desviar la mirada, ya tenemos que poner, si estás volando visual, tenemos que desviarnos, ver los parámetros de motor y buscar específicamente el que nosotros queremos. O, si es como esto está en automático, va a ir pasando parámetros y podemos ir viendo sin tener que buscar específicamente o perdernos en buscar algo. Así que eso está muy bueno. Que es lo que tiene, que bueno, podemos ir viendo de a poco las cosas. El Automatic Mode, dicho modo, pondrá automáticamente, pasado unos segundos, a prender el Master Switch. Es decir, nosotros prendemos el Master Switch y después de unos segundos se va a poner en Automatic Mode, es decir, nos va a empezar a pasar los parámetros. Si el usuario desea utilizar este modo, tendrá que apretar LF y Step Button rápidamente. No tengo manera de mostrárselos, pero bueno, eso también lo pueden probar cuando ustedes vayan a la aeronave. Apretamos los dos botones y podemos entrar en Automatic Mode. Dicho modo nos mostrará en digital el valor de los distintos parámetros en la parte inferior de la pantalla. El Manual Mode, en este modo nosotros seleccionaremos la información que deseamos ver en ese momento, ya sea AGT, CHT, batería, temperatura de aceite. Para pasar de parámetro en parámetro apretaremos el botón Step. Lo único que tenemos que hacer es apretar el botón Step, nada más. Es decir, si me aparece el AGT y aprieto el botón Step, me va a pasar al CHT. Y si aprieto el botón Step, así sucesivamente vamos a ir pasando por el parámetro que nosotros específicamente queremos ver. Para volver al parámetro anterior mantenemos apretado
un breve momento el botón Step. Suele pasar que apretamos el botón Step, apretamos y nos colgamos y bueno, vimos pasar el parámetro que queríamos ver, bueno, mantenemos apretado el botón Step y volvemos para atrás. Tan sencillo como eso. Bueno, creo que esta es la parte más importante, a mi parecer, que es el Lean Find Mode. Dicho modo lo utilizaremos para realizar de una manera correcta la corrección de mezcla. En dicho modo tenemos dos submodos. Dichos submodos quedarán a criterio del piloto qué corrección desea hacer. Acá nosotros tenemos un pequeño gráfico que nos va a mostrar, digamos, el Best Power Range o el Best Economy Range. Nosotros podemos ver que la temperatura del AGT va a ascender, o sea, si nosotros corregimos, digamos, la mezcla, va a empezar a ascender hasta que empieza a descender. Y ahí te dice First Cylinder to Peak, Use ROP, Reach of Peak, Linear. Es decir, a partir de acá estaríamos utilizando una configuración y a partir de acá utilizaríamos otro tipo de configuración que es el Lean of Peak. Que bueno, te dice el Last Cylinder to Peak, acá, o sea, corregiríamos la mezcla hasta que el último cilindro llegue a su máximo de temperatura, o acá vamos a saber que estamos en Reach of Peak cuando empezamos a corregir y el primer cilindro llega al pico. Y acá también te muestra en comparativa del AGT con el CHT. Esto es un pequeño rango que es el Gami Spread, que acá abajo dice es la diferencia de flujo de combustible entre el cilindro que tenga mayor flujo y el cilindro que tenga menor flujo. Es decir, es como un delta que se calcula. Se dice que el motor tiene mejor relación aire-combustible si el Gami Spread es igual o menor a 0,5 galones por hora. Nosotros sabemos que utilizando el Lean of Peak vamos a estar utilizando la mejor configuración para el gasto de combustible. Eso, en resumen, es eso. ¿Cuál es la diferencia entre Reach of Peak y Lean of Peak? El Reach of Peak nos brinda más chaucha o más potencia. Vamos a hablar un poquito más alto, más rápido. El motor va a gastar un poquito más de combustible y la temperatura de cabeza de cilindro será mayor. Acá lo podemos ver en el gráfico que la temperatura va a ser mayor, o en este caso va a ser menor si es el Lean of Peak. Lean of Peak, gastaremos menos combustible, la temperatura de cabeza de cilindro será menor, es decir, vamos a preservar más el motor, que es lo que nosotros estamos buscando con esta nueva incorporación, cuidar un poquito más el motor. Vamos a hablar un poquito más lento y no tendremos tanta potencia, es decir, nos vamos a ver como un poquito más achanchados si utilizamos esta configuración. Para poder entrar en estos modos vamos a tener que seguir unos procedimientos. Acá son 4 pasos. Pre-lean your mixture, es decir, tenemos que poner la configuración de mezcla, apretar el botón LF y verificar que el ROP aparece, ajustar la mezcla hasta que diga Leanest y después enriquecemos un poco la mezcla hasta el valor que nosotros queremos. A ver, ¿alguien más va a querer entrar? Vemos que tenemos distintos pasos. En este caso, para hacer el ROP son 9 pasos, que el número 1 es establecer un 65, un 75% de potencia, que eso lo podemos ver como el HP Power, que nos dice el instrumento. Tenemos que ajustar la mezcla, te dice el ejemplo y te dice sí pre-leaning, eso está en el manual. Esperamos un minuto, apretamos el F y nos va a aparecer ROP. Y ahí nosotros sabemos que estamos en la configuración de Reach of Peak. Y bueno, y ahí seguimos, digamos, los pasos, que sería Lean the mixture at approach 10 degrees per second without pausing. Bueno, esto yo ahora se los voy a mostrar con un video porque si se los leo va a ser lo mismo que nada. Va a ser medio un quilombo. Pero bueno, acá te dice el procedimiento, un ejemplo de lo que vas a ver y te hace un comentario.
acá vemos un gráfico que te dice Peak Detected, que es cuando es lo que estamos viendo acá, que cuando nosotros ajustamos la mezcla vamos a ver que el AGT, que es la barra azul, va a llegar a su pico máximo y ahí nosotros empezaríamos con todo el procedimiento. Acá te dice AGT for Leanest Cylinder Display, que es el 3. Si nosotros vemos que dice AGT 1523 y acá arriba AGT 1523, bueno, te dice Leanest Cylinder Fasces and Fuel Flow for Leanest Cylinder or the worst set. Bueno, acá nosotros tenemos el Fuel Flow, o sea, lo que estamos gastando de combustible. Y esto va a hacer referencia al cilindro que está marcado o recuadrado en blanco. Para el Lean of Peak va a ser algo parecido, pero lo que vamos a ver en el instrumento es que todos los parámetros están como invertidos. Por eso es bastante importante que se lean bien detenidamente los pasos en el manual y bueno, y cualquier duda, bueno, hablar con Sergio, con cualquier persona que ya lo haya utilizado. Yo en lo personal todavía no lo he utilizado, así que todavía no he utilizado esta checklist, pero si seguimos para adelante vemos que es casi lo mismo, que tenemos que setear la potencia, tenemos que ajustar la mezcla y seguir el procedimiento, que obviamente va a ser distinto, un poquito distinto. Bueno, vamos a ir a un pequeño video para que se pueda entender un poco mejor lo que yo estoy hablando. Vamos a ir. Acá. ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo? Sí, amigo. Bien, Está bien. gracias. Avísenme si se traba, de última si no paso el link y, y bueno, y ahí de última lo pueden ver después. Upon reaching cruise configuration, lean using the lean fine mode to identify the first cylinder. ¿Quieren que ponga subtítulos en español? Por si alguno lo quiere leer en español. Sí, Agu, por favor, pon en español que no todo el mundo habla inglés. Entre uno de esos, quien te está hablando. Gracias. Dale, dale. Esto lo genera automáticamente, así que puede ser que haya algún tipo de discrepancia con lo que diga. Vamos un poquito para atrás. We'll start with the traditional Rich of Peak method. Upon reaching cruise configuration, lean using the lean fine mode to identify the first cylinder to reach peak EGT. Begin the leaning process by pre-leaning the mixture to about 50 degrees below the estimated peak in any one of the cylinders. To enter lean fine mode, tap the black lean fine button. The scan will stop. The display will briefly say lean R for Rich of Peak. You will see the exhaust gas temperature of the hottest cylinder displayed. Slowly lean the mixture of the engine at a rate of about 5 degrees per second continuously. The lean fine will become active for the hottest cylinder, indicated by the flashing cylinder number on the bottom. If you have the fuel flow option, the fuel flow rate will be shown on the numeric display. Stop leaning when the blue EGT column begins flashing. You will see leanest on the display, followed by the value of the exhaust gas temperature of the first cylinder to peak. In most cases, you will now be a little on the lean side of peak, usually by about 10 degrees. While the column is flashing, slowly enrich the mixture. Go past peak and lower. Stop enriching at the desired exhaust gas temperature, usually about 20 degrees Rich of Peak for best economy. That's all there is to it for the Rich of Peak method. Bueno, eso fue el Rich of Peak, que el método para poder entrar en ese, digamos, estado, que es ajustar la mezcla, esperar un cambio de temperatura, aproximadamente 50 grados Fahrenheit,
esperar un minuto, apretar el botón LF y empezar a hacer el ajuste de mezcla, o sea, quitando la mezcla sin parar, hasta que el AGT empiece, el recuadro, digamos, blanco, empiece a parpadear. Entonces vamos a parar de ajustar la mezcla cuando la columna empiece a flashear y diga Linest por más de un segundo. Entonces ahí nosotros lo que vamos, cuando te diga Linest, sabemos que vamos a estar un poquito pasados de mezcla, entonces lo que hacemos es ajustarla, reajustarla un poquito. Eso es para el Reach of Peak. Ahora vamos a ver el del Lean of Peak. To save fuel and run cooler, you can use the lean of peak method. You'll simply stay on the lean side of peak after peak EGT, precisely controlling the over peak value with your EDM. First, tap lean find and then immediately hold both the step and the lean find buttons until you see lean L. For the duration of the flight, your EDM will remember to use the lean of peak method anytime you use the lean find mode. Also, you can set your EDM to always be in lean of peak mode on power up. We'll learn more about this in the pilot programming section later. Like with the Rich of Peak method, pre-lean to just a little below your peak EGT and press the black Lean Find button. Lean Find will become active when there is a 15-degree rise in EGT, indicated by the blinking square surrounded by the number of the hottest cylinder. The fuel flow rate will be shown on the right display when installed. When the first EGT peaks, you will see the word leanest, and the graph display will invert to what we call the icicle graph. Continue leaning until the last EGT peaks, indicated by the word richest and the blinking EGT number N column. The blue column will stop blinking and the two cylinder numbers will be surrounded by squares, the leanest and the blinking richest cylinder. The key understanding here is that running your engine just past its peak EGT will lower the overall temperatures at a lower fuel burn. You can now fly your aircraft at a much higher efficiency while running cooler. Bueno, eso fue, digamos, el Lean of Peak. Ahí voy a cambiar la pantalla. Bueno, ¿cómo sabemos que vamos a estar utilizando el Lean of Peak? Bueno, lo que tenemos que hacer es apretar el Lean Find, el botón de LF, y que diga Leanest L, digamos, ¿no? Si dice Leanest R, hay que esperar y apretar Step y LF para que aparezca el LOP. Prácticamente es muy parecido el procedimiento, pero es, digamos, es distinto cómo va a operar la aeronave. En este caso nos conviene a nosotros para cuidar más el motor del toma, y obviamente esto se va a ver reflejado en el consumo de combustible, por lo tanto vamos a tener un poquito más de autonomía, que eso va a estar muy bueno porque en vez de estar tan limitados vamos a poder ahorrar un poco más y poder llegar un poquito más lejos, o a lo sumo poder entrar bien en todo lo que es la reglamentación, ¿no? Errores comunes cuando aplicamos la corrección. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda que se pueda charlar? Obviamente, si alguien quiere acotar algo, quiere decir algo, abra el micrófono y obviamente es bienvenido. Bueno, entiendo que venimos bien. Así que, errores comunes cuando aplicamos la corrección de mezcla. Agus, disculpa que Sí. es buen momento para meter un bocado. Dale. Ahí, viendo un poco, nosotros ya estamos discutiendo un poco entre nosotros a ver cuál va a ser la mejor forma y seguramente larguemos un procedimiento
O sea, sí, está bueno hacer la charla y está buenísima la iniciativa y de hecho, bueno, lo coordinaron con Darío, está espectacular, lo veníamos hablando, que como introducción está bárbaro y amén de esta charla después vamos a mandar seguramente un procedimiento y lo más seguro es que, bueno, que ya estandaricemos no operar con corrección de mezcla por debajo de los 4.000, 5.000 pies y después cuando estemos por arriba seguramente nos mantengamos como estándar del Aeroclub, trabajar en Reach of Peak, ¿sí? Bien, En vez de Lean of Peak. buenísimo. Eso está bueno saber. Mira, si vas porque mira, volvete 2 slides atrás. Lo estamos discutiendo, o sea, recién estamos empezando con el Sí, gran aporte que estuvieron haciendo vos y Juan Chirino con esto. Y bueno, hay que darle todavía, tenemos que profundizar más. Anda los gráficos, Agus, por favor. Bueno, estoy mirando. primero la slide siguiente, por favor, donde dice, fíjate que dice, LOP gastaremos menos combustible, esto es así, la temperatura de cabeza y cilindro será menor, dice. Ujú. No siempre va a ser menor usando LOP. Volvé ahora a andar para la slide con el gráfico y prestá atención a las zonas sombreadas. Vos tenés la zona sombreada de la izquierda, la finita, esa es la zona de Rich of Peak. Ujú. Vos podés llegar a tener la misma temperatura de cabeza de cilindro en Rich of Peak como en Lean of Peak. Pero en el Lean of Peak, si no lo regulás bien, podés llegar a tener una cabeza de cilindro cercana al pico máximo. Sí, Fíjate la zona gris. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay otra cosa que hay que ver, es realmente ver las recomendaciones de los fabricantes de los motores respecto al uso del Linux Peak o Rich of Peak en motores aspirados y no comprimidos, como es el caso del club. que tenemos en el club, ¿no? Nosotros no tenemos motores a inyección y no tenemos motores turbo comprimidos. Entonces, en base a eso, nos falta dar una vuelta más de rosca para entender bien la operación de Linux Peak. Por ende, una forma de pasarse al lado seguro es esta Rich of Peak. Vos vas a poder tener una buena temperatura de cilindro, la misma que en Linux Peak, y si vos te fijas en Linux Peak, podés llegar a tener una menor temperatura de cabeza de cilindro respecto a Rich of Peak, claro, en esa zona, pero no vas a tener potencia. Entonces, ¿por qué? Porque en verdad lo que vos estás haciendo, estás empobreciendo, 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 hasta en un punto que no vas a tener buena potencia. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí para estar del lado seguro, vamos a armar un procedimiento, vamos a explicar cómo funciona todo y vamos a arrancar de esa manera hasta que podamos seguir avanzando con recomendaciones y demás. Ese era un poco el aporte. Y la otra cosa, bueno, también los parámetros configurados son fijos, los modos de visualización con STEP obviamente se pueden cambiar. Hoy lo estuvimos probando a la mañana. Estuvimos monitoreando mucho la temperatura de aceite con Sergio. Ujú. Temperatura máxima del Tomahawk de Narco Rojo es 245 Fahrenheit. Hoy estuvimos operando en 210. El avión, cuando ya el motor está bien asentado, tiene temperatura del orden de 180 a 190 Fahrenheit. Bien. Entonces, bueno, como el motor está apretado todavía porque recién sale el overhaul, estamos viendo unas temperaturas un poquito mayor y algunas consideraciones más que cuando se vayan adaptando al avión se las va a ir comentando Sergio, ¿no? Perfecto. Pero, pero bueno, básicamente quería hacer esos dos comentarios. Que nada, dentro del checklist seguramente va a haber un checklist también del uso del EDM y para que todos lo usemos igual y que no andemos jugando, modificando parámetros, Exactamente. modificándole las unidades y demás. O sea, nos tenemos que, como vos bien dijiste recién, los aviones, mayoritariamente este tipo de aeronaves en Estados Unidos vienen con grados Fahrenheit. Ujú. Los tanques de combustible están calibrados en galones y los consumos están calibrados en galones. Entonces, y nos tenemos que habituar a esas. Vos me decís, che, no, yo con galones no me la sé. O sea, muchachos, a ver, el Tomahawk tiene 30 galones disponibles, 32 galones de tanque de combustible y tiene 30 galones ¿cómo es? De Usable. combustible utilizable. Sí. Entonces, bueno, muchachos, después, nada, el Tomahawk consume del orden de los 7 galones por hora.
Y listo, muchachos, no, sí, o sea, es muy sencillo. 7 por 4, 28, tenemos 4 horas y monedita de autonomía. Lo que sí, bueno, tenemos que tomar ¿cómo es? El buen hábito de cuando cargamos combustible lo dejamos full, ya en el EDM cargarle que tenemos los 30 galones utilizables. El avión este preferencialmente vamos a alentar que se utilice para hacer navegas, entonces vos vas a salir full de combustible siempre, y eso lo que te da es un tiempo de vuelo que te lo grafica en una barra que ya quedó configurado. Pero bueno, Ah, perfecto. básicamente Bien. listo, era eso nomás, no me quiero desviar mucho del tema. No, sí, está Seguramente, no sé si un pincho facio por ahí se puede quedar toda la charla, por ahí quiere aportar algo más después de él, que realmente estuvo estudiando bastante en el tema y él fue el que nos alertó un poco también de ver el tema de Linux Peak y demás. Ujú. Así que nada, seguramente a Agus también lo estemos convocando a ustedes para hacer el checklist y lo estemos sumando a Facu, que también tiene bastante experiencia en el uso del instrumento. Claro. Facu Paganini. Esto, digamos, instrumento es nuevo para todos, así que prácticamente hay que hablar todos el mismo lenguaje para no cagarla. Así que está Exactamente. muy bueno eso, que se estandaricen los procedimientos y obviamente esto es una charla informativa del instrumento que tengan la primera Perfecto. impresión, digamos, y vean y no se les llene el culo de preguntas hablando mal. Sí. Pero prácticamente es para eso, más que nada porque hay que aprender, nada más. Sí, Es muy yo complejo. lo que vemos es que bueno, el instrumento ya empieza a introducir el tema de Linux Peak y Richard Peak, y es algo que en la aviación civil se habló mucho, pero en los últimos años, sobre todo cuando todos nosotros hicimos los cursos, no nos han educado mucho respecto a estos términos. Entonces, bueno, para más adelante está bueno tratar de preparar algo y profundizar los conceptos para que todo el mundo entienda este análisis de gráfico rápido que hicimos, o esta revisión rápida del gráfico que hicimos recién y demás Sí, para que se pueda observar que en Richard Peak y en Linux Peak se puede trabajar de los dos lados del pico, se puede trabajar con la misma temperatura que a veces cilindros. Lo perfecto. único que estando del lado derecho, si no sos muy fino, que el instrumento este te ayuda a ser fino, eh, podés sobrecalentar el cilindro, es lo que no queremos. Entonces, Claro, siempre estando al lado izquierdo, vamos a estar siempre al lado seguro y vamos a seguir investigando respecto a la operación de Linux Peak para el tipo de motores que nosotros tenemos para ver si lo se puede llegar a implementar en algún momento o no. bien, Eso perfecto. nomás. Gracias a vos. Gracias por el aporte, Pela. Está muy bueno porque, pues nada, así aprendemos todos de todos y bueno, es información que nos vamos a ir pasando. Pero bueno, para continuar, obviamente, como dije, es una presentación, no les voy a explicar todos los problemas, pero bueno, acá hay un simple ejemplo de lo que dice el manual. Al no estar relacionado con el procedimiento de corrección de mezcla, es posible que se puedan cometer ciertos errores, que es lo que estaba diciendo Pela, que esto es algo que si no sos fino te va a pasar. Lean finds a peak too soon, es decir que cuando nosotros hacemos la corrección vamos a encontrar el pico muy rápidamente, eso ya es un error y si no estamos relacionados con los procedimientos es muy posible que nos pase. Podemos no encontrar el pico, eh, si nosotros estamos en Normalize Mode, o en Percentage View, podemos cerrarla y se nos pueden ir las escalas y ahí vamos a tener un error muy grave porque vamos a estar trabajando con parámetros muy distintos a los que estaríamos acostumbrados o los que estamos preparados para ver. Y ahí, obviamente, eso a más de uno se va a pegar un julepe bárbaro. Porque les va a mostrar algo que nada que ver. Y bueno, y así sucesivamente hay varios errores. Hay que estudiarlos, hay que leerlos, que eso bueno, ya es decisión de cada uno. También podemos diagnosticar problemas. Antes nosotros decíamos, bueno, tenemos un arco verde y de ese arco verde, si está un poquito corrido a la derecha, si estamos en arco rojo, bueno, hay un problema, puede llegar a pasar algo. Bueno, con este instrumento, que es como tener un ingeniero a bordo, podemos aprovechar al 100% la funcionalidad. Sabiendo leer correctamente los gráficos, podemos hacer un diagnóstico rápido y certero de lo que nos está pasando con la aeronave. Obviamente, leer el manual, estudiar y poder encontrar los problemas va a estar muy bueno.
Es más, se puede hacer cualquier tipo bueno, en el apartado de la planilla. Bueno, tuve el gráfico me mostró tal cosa, revisar o lo que sea. Pero bueno, hay que estudiar. En el manual van a encontrar la información necesaria para un buen diagnóstico. Y acá es un ejemplo. Todo esto es lo que está en el manual, que obviamente te da un ejemplo de lo que vos podés ver, el síntoma, la causa probable y la recomendación de qué es lo que hay que hacer. Es decir, identificar el problema, escuchar, seguramente vamos a tener que escuchar el motor o ver los parámetros. Acá te dice la causa y qué es lo que hay que hacer. Más que eso, no tiene otro tipo de misterio. Así que, por ejemplo, vamos a agarrar el primero. 75 grados a 100 grados AGT rise for one cylinder during flight. Es decir, que uno de los cilindros pasa de 75 a 100 grados eh, en pleno vuelo. Bueno, puede ser que una de las bujías esté fallando o esté, digamos, sucia. Es decir, acá te dice supuestamente enriquecer la mezcla y volver al valor de AGT normal y chequear, digamos, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ya el nombre. Bueno, eso. Pero bueno, y así sucesivamente tenemos varios problemas que podemos llegar a identificar con este instrumento y es un golazo. La verdad, es un golazo. Como es un instrumento muy automático, podemos hacer el diagnóstico rápido y si no logramos identificarlo mediante el gráfico, esto está muy bueno. También tenemos un sistema de alarmas por imágenes que nos indicará en dónde tendremos el problema, indicando en la sección inferior de color rojo. En caso de que tengamos múltiples fallas, se mostrarán los mensajes según la prioridad que tenga cada una. Apretando el botón Step, el mensaje se limpiará de la pantalla mostrando a continuación la siguiente falla si es que hay. Esto es como ya empezar a profesionalizar un poco más las cosas con este diagnóstico y demás. No es lo mismo que volar una 320, pero parecido con los mensajes. Lo que podemos ver acá es que esto es un ejemplo en rojo y acá también en rojo, acá también en rojo. Es decir, gráficamente nosotros podemos ver alarmas, ¿no? Y acá obviamente tenés la prioridad de las alarmas. Es decir, si hay dos fallas en simultáneo o más, te va a mostrar la que tenga más prioridad. En este caso, la que tiene mayor prioridad es la temperatura de cabeza de cilindro y la que menos prioridad tiene es el poco flujo de combustible. Es decir, acá todas las fallas son peligrosas, pero bueno, te las pone en orden para que se tenga en cuenta. Temperatura de cabeza de cilindro, temperatura de aceite, bueno, nosotros no utilizamos, baja temperatura de aceite, excesivo enfriamiento de la cabeza de cilindro, excesivo AGT span, high battery voltage y bueno, y así sucesivamente. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la presentación. Esto es algo que es bastante útil, como había dicho antes. Esto te hace un cálculo del consumo de combustible, pero para que sea lo más fino posible hay que prestar mucha atención y hacer todo como se debe. Es decir, el dispositivo, según los parámetros del motor, hace un cálculo cuando de cuánto combustible se ha consumido. De esta manera, antes de cada vuelo hay que configurarlo y darle la información al instrumento si hemos cargado combustible o no. Ojo, es muy fácil cometer errores. Chequear siempre a ojo cuánto combustible hay y cuánto se ha consumido. Es lo mismo que con el aceite y el combustible. Hay que chequearlo siempre a ojo, porque el que se va a salvar el orto van a ser ustedes, no los va a salvar la computadora. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer la checklist del avión siempre y chequear el combustible. Una vez que chequeamos el combustible, bueno, ahí vamos a la computadora y la configuramos. Pero pónganse en situación y mire, chequearon el combustible y no configuraron bien la computadora les va a tirar un error
o les va a dar un dato erróneo del combustible y ustedes en pleno vuelo no van a saber si les queda combustible o no. Ahí van a empezar a dudar si pierden combustible, si tienen una fuga o lo que sea. Entonces es muy importante que bueno, yo quiero hacer bastante hincapié en esto porque es fácil cometer un error de saber cuánto combustible le cargaron y cuánto tenía, ¿no? Si le hicieron full, bueno, son 30 galones. Si no le hicieron full, bueno, hay que chequear cuánto tenía y cuánto le cargué para que la computadora muestre un valor, digamos, certero. Voy a mostrarles un pequeño video para que sepan qué es con lo que se van a encontrar cuando apenas prenden el máster y qué es lo que les muestra el instrumento. Acá. Soy medio malo para esto. Acá. Bien. ¿Alguien me dice si se está viendo el video? Sí, sí, se ve todo amigo. Perfecto. Voy a poner el subtítulo. Español. Okay, the next scenario we're going to look at is we've added some fuel, but not full fuel. So we turn on the engine monitor and we see there is 28 gallons. ¿Qué se salieron los...? Vale. Español. Remaining being displayed. Now let's say for this example we dip the tanks at 32 gallons. Well, did we refuel? Well, whether we did or we didn't, we still need to make a change to this number. So we're going to click on yes, and then it's going to say, is there full fuel on board? And in this case, no, we don't have 38 gallons, but in this scenario we're saying that we have maybe dipped 32 gallons. So we need to make a change. So let's make a change by clicking that button there. The next question says add or subtract fuel on board. Well, yes, we do want to make a change by adding some fuel. We're going to click the yes button, and then it asks us how much do you want to change by. Well, we have to do a little bit of math here, and the EDM says 28 gallons, and we dipped 32, so we need to make a change by 4 gallons. Now, we're going to hold down this button up here, the black button, and that's going to increase the amount of fuel in there. If we hold that, the number goes up. If we tap it, the number goes down. So if we overshoot the amount that we need to fuel by, we just tap until we get back there, or we hold until we go up again to that number. The longer you hold, the faster it will go. So we need to make a change by adding 4 gallons of fuel to make this say 32. Once we have that set, we click save, and now it says it's adjusted it by 4 gallons, and it displays 32 there. So just make sure that whatever you dip is being displayed on here. Make sure that the fuel dip matches the fuel remaining. The fuel dip is always going to take precedence. We're going to make sure that we're always entering that data from the dipstick into the engine monitor. If there's a discrepancy here between this and the dip of more than 1 gallon, that's when we're going to make that change. That's sort of our internal policy. Bueno, a simple vista se puede ver qué es lo que va a mostrar el instrumento y cómo se configura. Obviamente, yo les puedo decir cómo se configura y qué es lo que tienen que apretar, pero también hay que sentarse y empezar a probar. Hasta que uno no tiene la practicidad, no lo va a aprender bien. Pero bueno, más que nada es como para que lo hayan visto, qué es lo que va a pasar apenas entran al avión y prendan el máster. Te va a preguntar si cargaste combustible. Si cargaste combustible, perfecto. Le apretás el botoncito, seguís para adelante, le cargas lo que tengas que cargar, y si le erraste, sabes que le puedes sacar con la primera pantalla. En caso que no hayan hecho combustible, no hay que apretar nada, solamente el no, y se continúa según la checklist. Pero bueno, hay que tener mucha precaución con esto y acordarse más que nada de chequear bien el combustible y saber cuánto es lo que hay en la computadora y cuánto es lo que tienen en el tanque.
si hay alguna duda, es el momento. Y si no, obviamente pueden escribir en el grupo o me pueden mandar un mensaje o preguntarle a Sergio más que nada que bueno, él es el instructor habilitado para esas cosas, pero yo estoy disponible cualquier cosa. Agus, Sí, sí, me dejas ahí un segundo. dale. Lo que es Fuel Management, que estuvimos hablando recién, nada, obviamente las alarmas que muestra el video van a estar supeditadas a lo que nosotros al dato que nosotros le ingresemos de combustible disponible al EDM, ¿no? Ujú. Porque el EDM no tiene la forma de verificar qué cantidad de combustible tenemos dentro de los tanques. Eso lo vamos a estar cargando manual en el caso nuestro. Entonces, bueno, por ahí cuando salimos llenos es lo que hablábamos recién. Sabemos que el Tomahawk tiene 16 galones por lado, le vamos a poner 15 por lado, son 30 galones utilizables y vamos a salir con eso, vamos a salir con los tanques llenos. Pero como tenemos los tanques por la mitad y nada, no tenemos una forma efectiva de ubicar o de cuantificar la cantidad de combustible que tenemos adentro, entonces, bueno, ahí nos vas a servir como señal, pero bueno, por ahí el dato no va a ser muy preciso, ¿no? El flujómetro está andando bien, la verdad que hoy lo vimos, está andando espectacular y todos los cálculos los hace espectacular, Bien. pero bueno, tengamos en cuenta eso, que el avión va a tomar, va a hacer los cálculos en base a lo que nosotros del dato que le pongamos de combustible disponible inicial al momento de salir, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta eso y nada, que también tengamos en cuenta que esta presentación, como ya mencionamos, es una introducción al instrumento. Nos queda mucho por recorrer todavía, pero bueno, estamos confiados que nada, que nos va a dar un salto de calidad como pilotos para seguir formándonos y volar de forma mucho más profesional, por decirlo de alguna forma, o de una forma más instruida. Nada, nos va a levantar la vara a todos los pilotos que volemos este tipo de aeronave, que bueno, a priori va a estar afectada a la gente que ya es piloto y los SNAS quedarían para la escuela, ¿no? Ujú. Pero bueno, o sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, mañana, o sea, ya en pocos días vamos a bajar el Charlie Whicker Ray, tenemos que decidir eh, cómo vamos a operar el Mike Foxtrot, si le vamos a dar prioridad a la escuela o no, que es casi seguro que sí, y empezar que todos los que ellos son pilotos empiecen a volar el Tomahawk y empiecen a estudiar todos estos temas nada, para tener más conocimiento y volar más fino, por decirlo así de alguna manera. Y creo que es un instrumento que nos va a aportar mucho. Y en el futuro no muy lejano, todos los aviones van a tener EGT y temperatura de cabeza y cilindros, no esta computadora, algo más básico, porque esta computadora realmente es muy cara. Volar y entrenarnos viendo muchos parámetros de motor y entendiendo un poco más el funcionamiento del motor. Y nada, yo creo que está piola, está bueno para la formación nuestra como pilotos, sea aquellos que lo hacen por hobby o aquellos que se quieran formar profesionalmente a futuro para trabajar en el rubro. Así que nada, por mi parte eso, agradecerte a vos, agradecerle también a Juan Chirino, sé que los dos estuvieron laburando, invitarlos también a futuro a profundizar estos temas una vez que definamos los parámetros y estandaricemos los procedimientos para hacer otra charla, sumarlo también a Facu y bueno, nada, justo en la charla hoy, no sé si sigue estando o no, lo vi a Marcelo Crobeto, no sé si sigue estando o no, me parece que ya se fue, pero bueno, Marcelo, hubiese estado bueno por ahí que dé una opinión también él, que nada, es una persona muy instruida, pero bueno, lástima, ya se fue, por ahí lo podemos sumar para futuro. Pero bueno, y Excelente. agradecer también a todos que lo que se involucraron y participaron para nada, para entender qué es lo que estamos haciendo, qué nuevo instrumento incorporamos, para qué sirve y qué es lo que muestra. Y obviamente, a medida que nos vayamos adaptando al avión y volemos el avión, vamos a ir aprendiendo más, sin duda. Exactamente. Eso, el culo y silla en el avión es fundamental. Así que
que esto está muy bueno el instrumento porque claramente nos sube la vara a varios, a todos, más que nada. Pues vamos a empezar a volar un poquito más profesional. O sea, es empezarse a adaptar al glass cockpit, como le dicen algunos, y que es lo que se vuela hoy en día en la mayoría de los aviones, ¿viste? Está muy bueno la incorporación y todo lo que le pusieron al Doma. Así que nada, hay que meterle y es un golazo que se hayan puesto las pilas con eso y que bueno, que le hayan destinado O un sea, tiempo más para... allá de lo que es Glass Cockpit, o sea, amén de eso, porque no había antes tantos parámetros por ahí en los aviones que nosotros volábamos. Por ahí todo esto podría haber sido analógico, pero lo bueno, está bien, el Glass Cockpit tiene su glamour, está bueno. La verdad que el G5 también es espectacular. Pero más allá de que sea una pantalla de cristal líquido, lo que importa son claramente la información que suministra y la cantidad de datos que nos da y la posibilidad de configurar alertas y no depender de la tensión distributiva de uno para las alarmas, sino que el aparato ya te tire las alarmas, ya tenga fijados los límites y Claro, quieran o no, es una ayuda más, digamos. sí, Yo no sé quién de acá, y me incluyo yo hasta hace una semana atrás no pensaba nunca en temperatura de cabeza de cilindro. Lo único que miraba era la temperatura del aceite, cuando lo veía un poco frío, un poco caliente, perdón, bajaba un poco la nariz para que tenga más refrigeración todo el sistema y que empiece a bajar la temperatura del aceite, pero bueno, esto ya te da lo que es temperatura de cabeza de cilindro. Y la otra cosa que, bueno, que el EGT lo que te da también es un dato muy rápido de lo que está pasando en el avión claro, cuando se va empobreciendo o se va enriqueciendo la mezcla. O sea, el CHT, la cabeza de cilindro, tiene un tiempo de respuesta porque todo el conjunto metálico se tiene que calentar y empezar a transmitir la temperatura. claro, En cambio, los gases de escape, el instrumento es muy sensible sobre gases de escape y podés ver enseguida el incremento o el decrecimiento de la temperatura en ese aspecto. sí, De hecho, ya estuvimos haciendo algunas pruebas nosotros y la verdad que es muy sensible a la mezcla y demás. Y bueno, en un futuro que ya les digo, no muy lejano, ya pues ya compramos los instrumentos, todos los instrumentos van a tener EGT y temperatura de cabeza de un cilindro solo, del último de todos, del cilindro del más lejano, el más caliente, digamos, el que menos incidencia de aire tiene, y eso nos va a dar una perspectiva de cómo estamos volando y cómo estamos cuidando la máquina, ¿no? sí. Un golazo. Eh, así que, Muy así que bueno. nada, sí, creo que es un buen salto para el Aeroclub empezar a incorporar estos parámetros y nada, creo que vamos a ampliar los conocimientos, todo va a estar bueno, vamos a empezar a volar de otra forma, entendiendo más el funcionamiento mecánico del avión, del grupo motopropulsor, entonces nada, está interesante, ¿no? Está muy interesante. Así que nada, acá les dejo la bibliografía, más que nada lo que yo utilicé y, y nada, que les va a servir a ustedes también como para que le peguen una leída. Obviamente está, más que nada hay que darle mucha bola al, al manual, porque el manual es lo que nos va a decir cómo funciona el instrumento. Y los videos que yo utilicé los saqué de internet de una escuela de vuelo que está implementando en Estados Unidos ese instrumento y sirve bastante porque, bueno, es lo único que encontré, digamos, como para encontrarme con algo que todavía no lo he utilizado. Así que creo que a ustedes también les va a servir. Seguramente hable con algunos de los chicos de la comisión para dejarle el PowerPoint y todo disponible, cosa que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Y nada, Pela, muchas gracias por todo. Un placer poder dar una charla desde mi punto de vista. Si bien no soy muy buen orador ni nada por el estilo, me gustó haberlo hecho. Así que gracias. Gracias a vos, Saúl, la verdad que no, muy buena la charla introductoria.